Operación Barbarroja, la invasión nazi a la URSS que cambió la Segunda Guerra Mundial. Introducción. El 22 de junio de 1941, Adolf Hitler lanzó la mayor invasión militar de la historia, la Operación Barbarroja. Más de 3 millones de soldados alemanes, acompañados por miles de tanques y aviones, cruzaron la frontera soviética en un ataque sorpresa que marcó el inicio de uno de los enfrentamientos más épicos y brutales de la Segunda Guerra Mundial. Esta operación no solo fue un intento de expandir el dominio nazi hacia el este, sino también una apuesta arriesgada que cambiaría el curso de la guerra. Pero, ¿qué llevó a Hitler a cometer este movimiento audaz? ¿Por qué fracasó una operación que parecía imparable? En este video, exploraremos los antecedentes, el desarrollo y las consecuencias de la Operación Barbarroja, un evento que definió el destino de Europa y del mundo. Además, descubriremos algunas anécdotas y hechos poco conocidos que revelan la complejidad y el drama de esta campaña. ¿Estás listo para sumergirte en la historia? Comencemos. Antecedentes. Para entender la Operación Barbarroja, debemos remontarnos a los años previos a la invasión. En 1939, Alemania y la Unión Soviética firmaron el pacto Ribbentrop-Molotov, un acuerdo de no agresión que sorprendió al mundo. Este pacto permitió a Hitler invadir Polonia sin temor a una intervención soviética, lo que desencadenó el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Hitler siempre vio a la URSS como un enemigo ideológico. En su libro Mein Kampf había expresado su deseo de expandir el espacio vital, Lebensraum, hacia el este, conquistando territorios eslavos para el pueblo alemán. Además, el comunismo soviético representaba una amenaza para su visión de un imperio nazi. En 1941, Alemania controlaba gran parte de Europa, pero el Reino Unido resistía. Hitler creía que, al invadir la URSS, no solo obtendría recursos vitales como petróleo y trigo, sino que también debilitaría a los británicos, quienes esperaban apoyo soviético. La planificación de la operación, bautizada en honor al emperador medieval Federico Barbarroja, comenzó en secreto a finales de 1940. Más de 3 millones de soldados, 3.600 tanques y 2.700 aviones se movilizaron para la invasión. Sin embargo, hubo un error crucial. Hitler subestimó la capacidad industrial y militar soviética, creyendo que la URSS colapsaría en semanas. Un hecho poco conocido es que Stalin recibió múltiples advertencias sobre la invasión, incluyendo informes de espías y aliados, pero las ignoró, confiando en el pacto con Alemania. Esta falta de preparación inicial permitió a los alemanes avanzar rápidamente en las primeras semanas. El inicio de la invasión. El 22 de junio de 1941, a las 3:15 de la madrugada, comenzó la invasión. 3 grupos de ejércitos alemanes avanzaron simultáneamente. El grupo norte hacia Leningrado, el grupo centro hacia Moscú y el grupo sur hacia Ucrania y el Cáucaso. La Blitzkrieg, o Guerra Relámpago, demostró su efectividad una vez más. Los tanques alemanes, apoyados por la Luftwaffe, barrieron las defensas soviéticas. En las primeras semanas, cientos de miles de soldados soviéticos fueron capturados o muertos. Ciudades como Minsk y Smolensk cayeron rápidamente. Sin embargo, la resistencia soviética comenzó a organizarse. Stalin llamó a la Gran Guerra Patria, movilizando a toda la población para defender la madre patria. A pesar de las pérdidas iniciales, el Ejército Rojo no se derrumbó como Hitler esperaba. Un hecho interesante es que, durante los primeros días de la invasión, muchos soldados soviéticos no sabían que estaban en guerra. Las comunicaciones eran caóticas, y algunas unidades recibieron órdenes de no responder a las provocaciones alemanas para evitar un conflicto mayor. Esta confusión inicial permitió a los alemanes avanzar más rápido de lo esperado. Puntos clave de la operación. Uno de los primeros grandes desafíos para los alemanes fue el asedio de Leningrado. Aunque rodearon la ciudad en septiembre de 1941, no lograron tomarla.
El bloqueo duró 872 días, convirtiéndose en uno de los más largos y mortales de la historia. Más de 1 millón de civiles murieron de hambre y frío, pero la ciudad nunca se rindió. En el frente central, los alemanes avanzaron hacia Moscú. Para diciembre de 1941, estaban a solo 30 kilómetros de la capital. Pero el invierno ruso llegó con toda su fuerza. Las tropas alemanas, mal equipadas para el frío extremo, se vieron paralizadas. La contraofensiva soviética, liderada por el general Georgy Zhukov, empujó a los alemanes hacia atrás. En el sur, el objetivo era controlar los recursos naturales de Ucrania y el Cáucaso. Aunque los alemanes capturaron Kiev y avanzaron hacia Stalingrado, la resistencia soviética fue feroz. Estas batallas marcaron el inicio del declive alemán en el este. Una anécdota poco conocida es que, durante la batalla por Moscú, los soviéticos utilizaron perros antitanque. Estos animales, entrenados para llevar explosivos debajo de los tanques alemanes, causaron daños significativos, aunque muchos perros murieron en el proceso. Errores y reveses alemanes. La Operación Barbarroja estuvo plagada de errores. En primer lugar, Hitler subestimó el invierno ruso. Las tropas alemanas, sin ropa adecuada y con vehículos que no funcionaban en el frío, sufrieron terriblemente. Además, las líneas de suministro alemanas eran demasiado extensas. A medida que avanzaban, se volvían más vulnerables a los ataques de partisanos soviéticos. Finalmente, la resiliencia soviética fue clave. Stalin movilizó a millones de civiles y trasladó fábricas enteras al este, lejos del alcance alemán. La táctica de tierra quemada, donde los soviéticos destruían todo a su paso para negar recursos al enemigo, también frenó el avance alemán. Un hecho poco conocido es que Hitler interfirió constantemente en las decisiones militares, cambiando objetivos y prioridades. Por ejemplo, ordenó desviar fuerzas del Grupo Centro hacia Ucrania, retrasando el avance hacia Moscú. Esta falta de enfoque estratégico contribuyó al fracaso de la operación. Consecuencias y legado. La Operación Barbarroja marcó el inicio del fin para la Alemania nazi. Aunque inicialmente parecía un éxito, el desgaste de las fuerzas alemanas y la resistencia soviética cambiaron el curso de la guerra. Las pérdidas fueron enormes. Millones de soldados y civiles murieron en ambos bandos. Además, los crímenes de guerra cometidos por los nazis en territorio soviético dejaron un legado de horror. Para la URSS, la victoria en el este se convirtió en un símbolo de la lucha contra el fascismo. La Operación Barbarroja también demostró los límites de la planificación militar y los riesgos de subestimar al enemigo. Un hecho poco conocido es que, tras la guerra, muchos prisioneros de guerra alemanes fueron enviados a campos de trabajo en Siberia, donde permanecieron durante años. Algunos nunca regresaron a casa. Conclusión y cierre. La Operación Barbarroja fue un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial. Aunque comenzó como una demostración de poderío militar alemán, terminó siendo un recordatorio de que incluso los planes más ambiciosos pueden fracasar ante la determinación humana y las fuerzas de la naturaleza. ¿Qué opinas de esta operación? ¿Crees que Hitler cometió un error al invadir la URSS? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte para más contenido como este. En nuestro próximo video exploraremos la batalla de Moscú, el fracaso alemán por capturarla. No te lo pierdas. Gracias por vernos y hasta la próxima.